Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Versículo 1 en adelante dice así: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablaba contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este hermoso salmo, Dios mío, que nos ayuda a examinar nuestro corazón, a examinarnos como iglesia, mi Señor. Gracias, Dios, porque toda tu palabra es hermosa, tanto palabras de aliento como palabras, Señor, donde tú has mostrado tu juicio. Gracias, Señor, por ella. Te rogamos, Dios mío, que tú edifiques nuestro corazón, Señor, que tú seas glorificado en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en los corazones, Señor, de cada persona, de cada hermano que está aquí presente. Predica, Dios mío, a sus corazones, predica tú a sus conciencias, Señor, allá donde yo no puedo llegar, Dios mío. Úsame, Dios, usa mi vida como un instrumento, Padre, para la bendición de tu pueblo, a pesar de mi incompetencia, Señor. Nadie es competente para hablar de tu palabra, Señor. Somos competentes por ti, Dios mío, y es por esto, Señor, que clamo por tu ayuda. Ruego, mi Señor, por tu ayuda, que yo no sea un estorbo en la bendición de mis hermanos a través de tu palabra, Señor. Guíanos, Dios, como pueblo en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, generalmente nosotros, pensando en los salmos, tenemos salmos preferidos, y si nosotros nos ponemos a pensar como iglesia en aquellos salmos que nos gustan, en aquellos salmos en el cual usamos con mucha frecuencia y nos deleitamos, es correcto hacerlo, es hermoso hacerlo, pero la mayoría de esos salmos están formados por salmos de aliento, de consuelo, de ánimo, o que muestran un cierto beneficio hacia nosotros. De hecho, si preguntáramos cuál es el salmo favorito aquí de algunos, dirían Salmo 23, Salmo 91, Salmos 46, pero muy poco mostraría un salmo como este, un salmo de juicio, donde el Señor ha presentado su juicio a su pueblo. Y son salmos realmente importantes para nuestro corazón, porque lo humillan,
nos hacen examinarnos y ver realmente dónde estamos parados. Y el salmo que vamos a estar estudiando hoy muestra el juicio de Dios a su pueblo, muestra un juicio. Esto es el escenario que Dios presenta. En el versículo 1 empieza Dios refiriéndose como aquel que es Dios sobre todo, Dios que exista o que el hombre haya mostrado aquí en la tierra. Inicia diciendo: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. El juez va a venir a hablar, el juez va a hacer juicio. El versículo 3 muestra una teofanía. La teofanía es una manifestación de Dios física, material, y muestra el versículo 3: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Esta es la presencia de un Dios temible, de un Dios que es juez. En estos tiempos, mostrar a Dios como juez, mostrar a Dios como alguien temible, es muy poco popular. Se habla de que Dios es amor y ciertamente Dios es amor. Se habla de un Dios misericordioso y ciertamente también es un Dios misericordioso, pero muy poco se habla de este Dios temible que hace juicio, que hace justicia. Y vemos que los que están al frente, aquellos a los cuales Dios va a juzgar, es a su pueblo. Dios está aquí en este salmo juzgando a su pueblo. Y aquí, hablando de pueblo, está hablando del pueblo visible, por así decirlo, como yo diga la iglesia Bethesda. Ustedes son la iglesia Bethesda, pero no todos los que están aquí pertenecen al cuerpo de Cristo, no han recibido a Cristo aún. Aquí está hablando al pueblo, aquellos que estaban presentes como nación de Israel. Y es el juicio que Dios va a hacer a su pueblo Israel. Así que este sermón, mi hermano, yo lo he titulado, y es lo que vamos a estar viendo: las dos acusaciones de Dios contra su pueblo. Los dos juicios que ha mostrado Dios contra su pueblo. El versículo 6 empieza también diciendo que los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Mi propósito es que usted y yo nos pongamos hoy delante del juez y extraemos de aquí estas acusaciones de Dios y las apliquemos a nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice que las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para amonestarnos también, para aprender de ello. Entonces tenemos aquí, mis hermanos, dos acusaciones en las cuales usted y yo seguramente podremos vernos implicados, o quizás en algún momento hemos estado implicados en una de estas acusaciones. Voy a hablar, mis hermanos, de la primera acusación. La primera acusación, mis hermanos, comprende del versículo 7 hasta el versículo 14. La primera acusación de Dios comprende del versículo 7 al versículo 14. Y esta acusación, mis hermanos, es contra el ritualismo en la iglesia. El ritualismo en la iglesia. O el ritualismo en su pueblo, hablando en este contexto. ¿Y qué es el ritualismo? El ritualismo es cuando nosotros como iglesia convertimos los medios que Dios nos ha dado para adorarle como un fin en sí mismo. Es decir, los medios, ya sea como venir los domingos, los miércoles de oración, la oración, los devocionales, que convirtamos todo eso en un mero acto religioso. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Antes de leer este pasaje, voy a poner un poco en contexto para que podamos entender mejor el lenguaje que está usando el autor aquí. Dios había hecho un pacto con su pueblo Israel y le había dado una serie de leyes y ceremonias, rituales, que eran medios por los cuales el pueblo debía adorar. Entre estas leyes estaba el sacrificio de animales, de becerros, cabras, machos cabríos, muestra aquí el texto. Y estos animales expiaban el pecado del pueblo simbólicamente, es decir,
El israelita, para expiar su pecado, para que su pecado fuera totalmente perdonado, iba y ofrecía un sacrificio, un animal. Y ese animal moría simbólicamente en sustitución de él. Ese animal pagaba por la culpa de él, de manera que ese animal expiaba, ese sacrificio expiaba su pecado. La palabra expiación significa quitar la culpa. De esta forma es que Dios y un pueblo pecador podían relacionarse. Un Dios santo podía relacionarse con un pueblo pecador. Ahora, estos sacrificios, muestran las Escrituras, que apuntaban a lo que había de ocurrir más adelante en la cruz de Cristo, a través del cual todo aquel que cree en Él, que cree en ese sacrificio, tiene entrada directa a la presencia de Dios, porque Él ha sido nuestra expiación. Pero entonces, mis hermanos, Dios le había dado una serie de ritos, de leyes ceremoniales a Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? ¿En qué cayó el pueblo de Israel? Cayó en mera religiosidad, en un mero ritualismo vacío, y empezó a ofrecer sacrificios simplemente por hacerlo y ya. Se lo muestro de esta manera. El pueblo de Israel adulteraba hoy y decía, bueno, voy a ofrecer este sacrificio para compensarlo. Voy y ofrezco 3 machos cabríos, 3 corderos y ya está. Y así estaba, y luego lo volvía a hacer y seguía ofreciendo sacrificio y lo volvía a hacer. Había caído en un mero ritualismo. Vemos que el versículo 8 muestra que Dios no tenía nada, absolutamente nada que reprenderle al pueblo de Israel por sus sacrificios. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, Dios le dice a su pueblo, yo no tengo nada que decirte, tú has cumplido perfectamente con la ceremonia, has cumplido perfectamente con aquello que yo he demandado. En un sentido, es como si alguien le dijera a usted, no tengo nada que decirte, vienes todos los domingos, estás en el culto de oración, participas en las actividades de la iglesia, lees tu Biblia todos los días, no tengo nada que recriminarte en cuanto a esto. Pero ¿qué es lo que está recriminando Dios a su pueblo Israel? Si seguimos leyendo, dice el versículo 9, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? En esta acusación de Dios, vemos y tenemos una idea de cómo el pueblo de Israel estaba tratando con su Dios, como si Dios necesitase de algo. Y al mismo tiempo, en este trato, hacían del Dios de Israel un Dios pagano. ¿Cómo eran los dioses paganos? ¿Cómo se adoraban los dioses paganos? Bueno, las personas simplemente iban y ofrecían frutas, ofrecían cualquier cosa, ya sea para aplacar su ira, para complacerle, para ganar su favor. Ellos simplemente tenían que ir y ofrecer cualquier cosa física. De hecho, actualmente hay religiones como la santería, donde se le ofrecen frutas a cosas de yeso, materiales que simplemente son creación del hombre. Y así el pueblo de Israel estaba tratando a Dios como un Dios pagano que no podía ver el corazón, como alguien que simplemente quería que le ofrecieran estos sacrificios y ya, no de una manera genuina. Es por eso que en el versículo 14 dice lo que Dios realmente demanda. Sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. La palabra alabanza viene o denota la idea de dar una acción de gracias, de un corazón agradecido. Dios le dice a su pueblo, de nada vale todo lo que tú me ofreces, todos estos ritos, si tu corazón no muestra una gratitud. Es decir, ¿para qué me sirve que tú ofrezcas ofrenda por tu pecado si ni siquiera estás arrepentido de tu pecado? ¿Para qué vienes al templo a adorar si ni siquiera tu corazón me adora? Es un mero ritualismo. Y muchas veces usted y yo no estamos exentos de caer en esto. Nosotros podemos caer en un mero ritualismo y empezar a hacer actividades como
devocionales, leer nuestra Biblia, orar, como simplemente una lista de trabajo y ya. Es decir, mi devocional ya no lo convierto en un devocional donde yo voy a devocionar a Dios, donde yo voy a deleitarme en Dios, donde yo voy a ir a las Escrituras a conocer más de Cristo, sino que puedo convertirlo en una mera lectura. Es como alguien que dice, voy a leer los evangelios o me voy a proponer leer la Biblia todos los días. Y empieza leyendo Mateo capítulo 1. Lo lee, lo leyó completamente, cierra su Biblia y se va. Si alguien le pregunta, ajá, ¿y qué viste en Mateo capítulo 1? Bueno, nada, simplemente vi las genealogías y que Cristo vino al mundo y ya. No hubo nada que le deleitara, simplemente lo cumplió como una tarea. Cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de cosas, empezamos a distorsionar a Dios. ¿De quién es Dios? Empezamos a tratar a Dios como un Dios pagano, como alguien que necesita, digamos, eso de ti. Dios no necesita tu devocional, Dios no necesita tu oración, Dios no necesita que leas tu Biblia. Tú eres el que necesita leer tu Biblia, tú eres el que necesita orar y tú eres el que necesita cada vez más conocer a Dios. Lo que Dios manda, lo manda porque es inherentemente bueno para ti. Lo que Dios manda es porque es bueno. Así que esto es clave para que nunca trates a Dios como un Dios pagano. Debes entender que Dios no te necesita, Dios no necesita absolutamente nada de ti. Todo lo que has recibido ha sido de pura gracia y todo lo que Él manda es de pura gracia y porque es bueno. Así que debes procurar de todas las formas posibles huir del ritualismo y hacer todo lo que hagas con un corazón lleno de gratitud. Dios no ve únicamente lo que haces, sino el corazón con que lo haces. Vamos a ver un ejemplo en Génesis capítulo 4, versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3, un pasaje conocido. La ofrenda de Caín y Abel. La ofrenda de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín había hecho esto, que era algo seguramente ya algo común, ofrendar algo a Dios, pero vemos la diferencia de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí está una diferencia. Los dos ofrecieron algo a Dios, pero hubo una diferencia de actitud. Abel lo que ofreció a Dios lo ofreció con un corazón genuino, con un corazón que adora realmente. Y esa es la idea cuando Dios pide a su pueblo que sacrificen. La palabra sacrificio también significa ofrenda, que ofrezcan alabanza, que a través de estos medios alaben a Dios. En Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, en esa historia, vemos como el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que vendrá el día en que habrán adoradores en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel adoraba en el monte correcto, hacía muchas cosas de manera correcta, pero no lo hacía de una manera genuina, no lo hacía con un corazón contrito y humillado ante su Dios. Es por eso que dice ahí Juan capítulo 4, que el Padre va a buscar estos adoradores, aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, una muestra también de que esto es algo, mi hermano, bastante serio para Dios. No es cualquier cosa. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14. Isaías capítulo 1, versículo 11.
Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve esto? De cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. Y esta palabra es clave, vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El pueblo de Israel había caído en esto, y eso se muestra a lo largo de todas las Escrituras. Ofrecía sacrificios, cumplía con las fiestas, pero su corazón seguía totalmente lejos, su corazón no era genuino, no era humillado ante su Dios. Y nosotros, mis hermanos, debemos huir realmente de esto. Esto es muy peligroso. El ritualismo en la vida de nosotros generalmente o consecuentemente conduce a la hipocresía. El ritualismo conduce a la hipocresía. Mientras más ritualistas nos hagamos y empezamos a ver esos medios que Dios ha provisto como una carga pesada en nosotros, como una carga encima, como una mera regla o como un trabajo, poco a poco esa carga se irá haciendo cada vez más pesada hasta el punto que no podrás cargarla y te llevará a la hipocresía total, que es el punto número 2 que vamos a estar viendo en esta mañana, en un momento. Entonces debemos huir, mis hermanos, del ritualismo. Vamos a ir mismo ahí en Isaías, capítulo 58. Otra idea de lo que es un ritualista está ahí en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Dice Dios a su profeta Isaías en el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y vean lo que dice el pueblo. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, dice el pueblo. Nosotros ayunamos, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ritualismo conduce, mi hermano, inherentemente a una doble vida. Esto es hipocresía. Estar aquí todos los domingos, pero de lunes a viernes vivir otra vida. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que Dios realmente demanda a su pueblo? Y este es otro de los puntos o un subpunto del punto que estamos viendo. Y ya lo vimos ahí en el Salmo capítulo 50. Dios demanda sacrificio de alabanza. Demanda que todo lo que tú hagas para Dios, todo lo que tú hagas, sea leer la Biblia, sea orar, venir acá, todo lo que hagas, lo hagas con un corazón genuino, con un corazón que realmente busque adorarle. No leas tu Biblia simplemente pensando que si no lo haces, es como si pensaras que Dios te va a odiar, por así decirlo. No leas tu Biblia por esto, lee tu Biblia porque entiendes que tienes la necesidad de leer la Biblia. Lee tu Biblia porque sabes que eres un pecador y que si no te alimentas del pan de vida, poco a poco irás en desnutrición. Hermanos, muchas veces, y esto a manera personal, muchos días me levanto y no tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de orar. Me da pereza hacerlo realmente. Mi carne no quiere orar, mi carne no quiere leer la Biblia. Ahora, leo la Biblia
No porque sienta que si lo hago ese día voy a morir y Dios aplicará un fuego consumidor sobre mí. Sé que soy salvo, sé que tengo su amor en Cristo, pero lo hago porque yo soy el necesitado. Dios no me necesita a mí, yo soy el que necesita leer la Escritura. Yo soy el que necesita exponerme a ella, ver mi pecado, porque si no progresivamente ese viejo hombre que se supone que hemos de mortificar cada día, cobrará vida y más vida. Oramos porque necesitamos urgentemente estar con frecuencia en la presencia de Dios. No porque simplemente eso, o sea, como para complacer a Dios, como, bueno, Dios, aquí está, ya leí la Biblia y tacho mi hojita de tarea, ya oré hoy y ya está. No, nuestro corazón debe ir genuino a conocer a Dios. Como digo, no confunda esto tampoco, y no es la idea, de que usted vaya a leer la Biblia cada vez que le provoque. Porque si usted leyera la Biblia cada vez que le provoque, o ore cada vez que lo provoque, probablemente lo haría una vez al año o 2 veces al año. Lea su Biblia porque usted tiene la necesidad de hacerlo, tiene la necesidad urgente de hacerlo, tiene la necesidad de alimentarse del pan de vida que es Cristo. Y es algo que debemos estar, mis hermanos, plenamente conscientes. Mi hermano, este mismo mandato de Dios aquí, en Salmo capítulo 50, de sacrificar a Dios alabanza, es el mismo mandato que está en el Nuevo Testamento a su iglesia en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Vamos a ir allá. Hebreos capítulo 13, versículo 15. No es algo nuevo, no es algo que pasó ya, o que eso era en el Antiguo Testamento y ahora ya en el Nuevo Testamento no es así. Dios siempre ha demandado que aquello que ofrezcamos lo hagamos con un corazón lleno de gratitud y genuino. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es la misma exhortación para con nosotros, que ofrezcamos sacrificios de alabanza. Ahí mismo en el Salmo capítulo 51, versículo 15, vemos lo que dice David. Salmo capítulo 51, versículo 15, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere directamente tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. En Proverbios capítulo 3, si mal no recuerdo, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es exactamente lo que quiere Dios de ti. Dios no necesita absolutamente nada material, no necesita tu dinero, no necesita tu esfuerzo, digamos, para que la obra crezca, porque resulta que ahora la obra depende de ti. No, Dios no te necesita, Él es Dios, Él no necesita nada. Una vez más, es importante que recuerdes que el necesitado con urgencia eres tú. En Miqueas capítulo 6 también, versículo 6, tenemos esta idea de lo que Dios demanda. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 está antes de Nahum, después de Jonás. Antes de Nahum, después de Jonás. Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y vea lo que dice Dios, el pueblo de Israel. Dios, ¿qué tengo que hacer yo para agradarte? ¿Qué tengo que ofrecerte? ¿Qué yo puedo ofrecerte? ¿Quieres que ofrezca millares de carneros, haga esta cosa, haga muchas? O ofrezca muchos sacrificios. Y la respuesta de Dios en el versículo 8 es, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti.
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere esto de ti, quiere un corazón contrito, quiere un corazón humillado ante Él, que le adore, que le alabe, porque sabe que el ritualismo es una carga extremadamente pesada. Otra aclaración, mi hermano, no estoy diciendo con esto que los medios que Dios ha provisto sean malos, o que no debamos leer la Biblia, o que no debamos venir a la iglesia los domingos, o que no debamos venir al culto de oración los miércoles, no. Lo que yo estoy queriendo decir es que esos medios no los volvamos un fin en sí mismo. Dios ha provisto eso como medios para adorarle. Una persona que adora a Dios, que tiene un corazón contrito ante su Dios, humillado ante su Dios, inherentemente, naturalmente, va a querer estar aquí el día del Señor para adorarle. Eso es algo natural. Pero no necesariamente alguien que esté aquí los domingos significa que tenga un corazón que adora realmente a Dios, un corazón contrito y humillado ante su Dios. Pero lo otro sí, mi hermano, necesariamente y naturalmente, si tienes un corazón así, vas a querer estar aquí en el día del Señor para alabar y glorificar su nombre. Entonces, mi hermano, eso es lo que Dios demanda: sacrificio de alabanza, huir del ritualismo, tener un corazón genuino. Ahora la pregunta es, o mejor dicho, para concluir este punto, si tú sientes que leer la Biblia es una carga pesada y lo estás haciendo casi que obligado a la fuerza, como un mero ritual, porque en tu corazón sientes que así te vas a ganar unos puntos con Dios, sientes que vas a obtener su favor, como me dijo alguien una vez, me dijo, creo que yo lo había invitado a un lugar, era inconverso, y él me dijo, él era católico romano, y me dijo, no puedo ir porque el domingo pasado no fui a la iglesia y necesito ir porque me puede ir mal esta semana. Él quería ir a la iglesia simplemente para calmar tu conciencia. Si tú estás haciendo cosas simplemente para calmar tu conciencia, la conciencia que te acusa de no hacer lo que necesitas, si estás haciendo esto como una mera carga, como un mero ritual, debes huir con todas tus fuerzas. Debes hacer todo lo posible por salir de ahí. Esto es lo peor, esto es algo que arrebata el verdadero gozo de estar en Cristo. Arrebata y de hecho muestra un Dios como un Dios que está allí airado, un Dios egocéntrico en un sentido, un Dios que solamente te dice lo que tienes que hacer y ya, y no le importa si tu corazón está bien para con Él, si tú adoras a Dios, vislumbra a Dios totalmente. Debes huir de allí y tú te preguntarás, ¿cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago para que mi corazón deje de ver estas cosas como una mera carga y empiece a verlo como una necesidad? ¿Cómo hago para que cuando yo abra las Escrituras, yo me deleite en eso? Muchas veces, hermano, he ido a las Escrituras sin ganas de leerla y termino deleitado. Pero ¿cuál es la clave para esto? Ahí mismo en los Salmos, mis hermanos, está la clave. Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63. ¿Qué es la alabanza? Definimos la alabanza como una acción de gracias, de gratitud. Así que, para que tú tengas un corazón lleno de gratitud, tú debes buscar contemplar el favor. La gratitud viene de tú recibir un favor. A mayor el favor, mayor la gratitud. Se lo ilustro de esta manera. Si yo le digo al hermano Omar, pásame algo allí, por favor, le voy a dar las gracias, mi corazón mostrará una gratitud normal. Pero si el hermano Omar viene un carro y me salva la vida, mi gratitud será mayor. He contemplado, he visto ese favor aún mucho más grande. Así que si quieres tener un corazón lleno de gratitud, debes buscar diligentemente contemplar el gran favor que Dios ha hecho hacia ti y ha mostrado en Cristo Jesús. El Salmo capítulo 63 muestra qué debemos hacer para encontrar deleite en las Escrituras, a pesar de que la carne es algo que no le gusta, que no le apetece realmente la oración, ni la Escritura, ni nada de esto. Que no seamos movidos únicamente por la conciencia.
Empieza el Salmo, capítulo 63, versículo 1 así, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, en donde no hay aguas. ¿Para qué? ¿Para qué buscarás a Dios, David, de madrugada, tan temprano? ¿Por qué eres tan diligente con esto? Versículo 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú puedes lograr eso, David? ¿Cómo es eso que de tan profunda saciedad tiene tu alma al contemplar esto? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo lo haces? Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Allí está la clave. Diligencia. Debe ser diligente en buscar contemplar en las Escrituras la gloria de Cristo. Medita en Cristo. Sabe que realmente o muy frecuentemente cuando hacemos nuestros devocionales, supongamos, leemos de 7 de la mañana a 8 de la mañana, al menos espero una hora, leo una hora, y de ahí en adelante yo me olvido de todo lo que yo leí, de todo lo que medité. Vemos el devocional como un momento y nada más. Pero el devocional es algo que usted debe hacer constantemente a lo largo de todo su día. Meditar en lo que usted ha leído, meditar en la hermosura de Dios, para que usted pueda ver el poder y la gloria. Y esa es la clave en sí para nuestra santificación, es lo que muestra. No vamos a ir allá por razones de tiempo, pero está en 2 Corintios capítulo 4, donde dice que somos transformados de gloria en gloria al contemplar la gloria de Cristo. Ese es su trabajo. Dios no va a mostrar su poder y su gloria al perezoso. La pereza es algo que muchas veces nos consume, nos atrapa, nos hace esclavos y no somos diligentes en la búsqueda. Vemos cómo David de madrugada te buscaré, porque entiende que su alma tiene sed de él, su carne le anhela. Y vemos la recompensa de esto. Dice que como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Abundantemente mi alma fue saciada cuando medité en ti durante toda la noche. David tomó un tiempo prudente. David no meditó en Dios 30 minutos, 20 minutos. A veces pretendemos, en un sentido, bueno, omitamos esa última palabra, a veces pretendemos que contemplemos o queremos contemplar la gloria de Dios o queremos buscar ese deleite en la palabra de Dios pasando 15 minutos en la Biblia o quizás orando 2 minutos. No, es imposible esto. Debes meditar, buscarle. Dios recompensa al corazón que le busca diligentemente. Si usted quiere, mi hermano, que su alma sea saciada, cuando usted habla las Escrituras sea deleitado y pueda ser llenado, saciado del pan de vida, debe ser diligente, apartar un tiempo, buscar, porque usted entiende que le necesita. Y allí está la clave de absolutamente todo. Esta es la forma de huir del ritualismo. Generalmente el ritualista, es perezoso para leer la Biblia y lo hace meramente como una tarea. Allí esa carga que usted lleva en su vida, digamos, usando la palabra religión en este sentido, esa carga de religión que usted lleva en su vida, poco a poco se irá haciendo más liviana, más y más liviana, hasta que usted entiende ahora que eso que Dios ha puesto como un medio es bueno para usted, es un deleite, ya no es una carga, ya no es un peso, pero mi hermano, usted debe ser diligente. Eso está también en Filipenses capítulo 2, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tú ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Tú ocúpate en contemplar la gloria y el poder de Cristo. Esa es toda tu tarea. Contempla a Cristo. Vea las Escrituras con diligencia. Vamos a volver al Salmo 50, mi hermano.
concluyendo en este punto, que solamente contemplando el favor de Cristo, contemplando todo lo que ha hecho a nuestro favor, como dice el Romanos capítulo 12, también versículo 1, que por las misericordias de Dios, entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable, que es lo racional. Y es algo, mi hermano, que debemos hacer. La segunda acusación, mi hermano, la segunda acusación a este pueblo está del versículo 16 al versículo 23. Y aquí el acusado es llamado malo, impío, una persona que profesa en un sentido seguir a Dios, pero muestra lo contrario. Esta clase de persona puede caer en el ritualismo, pero es más un hipócrita religioso en un sentido. Alguien que intenta acercarse a Dios, pero no mucho. No hasta donde eso comprometa dejar su pecado. Fíjense lo que dice en el versículo 16. Vemos algunas de las características de esta clase de persona. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú de qué hablar? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Generalmente estas personas les gusta la Biblia. Generalmente estas personas ven algunas partes de la Biblia como bonitas. Ellas les gusta mucho Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les gusta Salmo 23, pero aborrecen realmente Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Sed santos como yo soy santo. Les gusta unas partes, aquellas partes que les parecen bonitas, pero aquellas que confrontan su pecado, huyen de eso. En un sentido son personas religiosas. Ellas simplemente agarran lo que le conviene en un sentido, aquello que quizás no impide que ellos sigan con su vida normal. Y es como si tuvieran aquí a Dios y aquí a su pecado. Ellos no quieren soltar esas dos cuerdas, están totalmente divididos. Y Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de usar mi palabra? Incluso se aplican a ellos mismos promesas como Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, todo pasa por algo bueno, todo pasa por algo, así es, se aplica en la Escritura. Usan la palabra de Dios, pero en aquello en lo cual la palabra de Dios confronta su pecado, lo aborrecen totalmente. Y eso es lo que muestra el versículo siguiente, versículo 17. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Aborrecen todo aquello que implique dejar su pecado. Aborrecen todo lo que implique arrepentimiento. ¿Les parece, irónicamente, esta clase de religiosos, le parece religioso esto? Como alguien que va todos los días, está asistiendo todos los días el domingo a la iglesia, está leyendo su Biblia, y resulta que alguien le dice, oye, ¿por qué vas a ir a esa fiesta? No deberías ir porque no es un lugar bueno para ti. Y él responda, no, yo tampoco soy tan religioso así. Tampoco soy fanático para yo meterme en eso. Así que tienen esta vida dividida, esta vida que es como si quieren acercarse, pero no quieren acercarse. Es esta clase de vida y es una hipocresía total, porque es como si pudieran engañar a Dios, como si Dios no conociera sus corazones. Como diría un dicho, piensan en un sentido que tienen a Dios agarrado por la chiva, dicen algunos. Es esta, mi hermano, la clase de persona que es hipócrita. Y es esta la clase de persona que Dios aborrece. Si algo detesta a Dios, es esta clase de hipocresía. Y ya lo vemos aquí, la manera en que Dios le habla. ¿Qué derecho tienes tú de usar mi palabra si ni siquiera la aplicas a tu vida? Vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 2, este mismo lenguaje que se usa acá. Romanos capítulo 2, versículo 17.
Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Vean la misma acusación que hace el apóstol Pablo acá al pueblo, a Israel. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí puede tener una persona que quizás tiene el sobrenombre de cristiano, le gusta la Biblia, le gusta algunas cosas de la Biblia y da gracias a Dios por las bendiciones, en un sentido, que él cree recibir. Dice: y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Él no está en tinieblas, los demás sí. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y esto es lo más terrible de esta clase de hipócritas. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si hay algo que es horrible y realmente perjudicial, es esto en esta clase de personas. Manchan el nombre de Cristo totalmente con sus vidas. Son de tropiezo, de gran tropiezo para las otras personas. Se blasfema el nombre de Dios a causa de esto. Volvemos al Salmo 50. Vemos cómo ellos desprecian la ley, saben, la echan a sus espaldas. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero simplemente la dejan a un lado. La dejan totalmente a un lado. Y dice el versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Mostraba lo que realmente estaba en su corazón. Iba con los suyos. Los iguales se juntan con los iguales. Iban con el ladrón, con aquellos que cometían adulterio. Estas personas son como camaleones en un sentido. Pueden sentirse cómodos dentro de una iglesia, pero también sentirse cómodos en el mundo. No hay nada que les estorbe. Es claro que el Espíritu de Dios, como dice 1 de Juan capítulo 3, la simiente de Dios no mora en él, porque no le redarguye. Se sienten realmente cómodos. Siguen siendo, como dice el apóstol Pedro, cochinos, cerdos. El cerdo, la puerca vuelve a su lodo. Ellos van tras eso. De hecho, es muy común en estas personas que tú les preguntes, ¿quiénes son tus mejores amistades? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Y sus mejores amigos generalmente son personas inconversas del mundo que van contra Dios y se sienten cómodos, se sienten muy cómodos con ellos y son incapaces quizás de predicar el evangelio y de decirle, oye, eso está mal, eso es fornicación, ¿sabías? Estás jugando con dos mujeres a la vez, ¿sabías? No pueden hacer eso porque su corazón está con eso. Ellos complacen este tipo de cosas. Son camaleones. No tienen ningún problema. No les estorba realmente su pecado. Y esta es la clase de persona que Dios muestra como un hipócrita. Vamos a ver un pasaje o dos pasajes que creo que ilustran de manera perfecta esta clase de hipócrita. Está en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Versículo 3. Isaías capítulo 29, versículo 3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ellos quieren acercarse, en un sentido, quieren, digamos, los beneficios de Dios, quieren acercarse, se acercan con su boca, dan gracias a Dios por eso, aplican promesas de las Escrituras a sus vidas, con su boca se acercan, honran a Dios, dicen Dios es poderoso, Dios es grande,
Dios es tan bueno, Dios es amor, honran a Dios con sus labios. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muestra claramente a esta persona, alguien que pretende acercarse de una forma externa, pero al mismo tiempo su corazón no está con esas cosas, su corazón va tras el pecado. Otro pasaje, y creo que es uno de los pasajes de la Escritura a los cuales me han sacado una risa o me han causado gracia por lo irónico que es esto, es Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 en adelante. Dios le había dado al profeta Ezequiel que mostrara su juicio al pueblo, que predicara el juicio de Dios a su pueblo. Y veamos cómo empieza. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Estos impíos a los cuales Ezequiel les predicaba decían, vamos a oír lo que tiene que decir Ezequiel. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Ellos estarán allí como si fueran pueblo de Dios, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Esas personas pueden estar aquí los domingos, pueden escuchar una predicación, por ejemplo, del Salmos 46, y se acercarán y te dirán, qué bonito predicaste, qué bello hablaste, pero no pondrán por obra lo que escuchan. De hecho, este tipo de sermones es el que más les incomoda, como si estuvieran allí totalmente incómodos en sus asientos, pero aún así te felicitan. Pasa mucho cuando hemos tenido la oportunidad de ir a evangelizar con los jóvenes. Evangelizamos a una persona, le predicamos el evangelio, ellos te dicen gracias por ese mensaje, qué bonito mensaje, qué bonito predicas, de verdad pareces, incluso algunos dicen que eres un escogido especial de Dios. Esto es la hipocresía más grande ante Dios, porque su corazón sigue yendo en pos de avaricia, no ponen por obra sus palabras, es simplemente un mensaje que entró y salió. Le apetecen el tipo de predicaciones que quizás representen un beneficio a ellos, pero aborrecen toda clase de corrección. Ellos pueden poner por obra ciertos sermones como de aliento y dicen, oye, sí, Dios es fiel, pero aquellos que vayan directamente y traten directamente con su pecado, dicen, no, eso no voy a tomar eso, no va conmigo. Tampoco soy tan fanático, tan religioso, dicen algunos. Así que es algo del cual uno incluso, nosotros como creyentes, no debemos tomar estos halagos como algo, como si vinieran de Dios en realidad. Alegrémonos cuando estas personas realmente aplican lo que se dice en las Escrituras. Porque la hipocresía del hombre es así. Él te va a felicitar y le parece bonita la palabra de Dios. De hecho, muchos tienen el Salmo 23 en sus casas abiertas. Y dicen temer a Dios. Dicen tener una especie de temor, como dice la Escritura, que es simplemente algo tradicional, es mandamiento de hombres, pero no hay un verdadero temor de Dios en su corazón. Porque si hubiera temor de Dios en su corazón, harían lo que dice la Escritura y tomarían en cuenta toda la Escritura. Así que, hermanos, la Escritura también nos advierte a no envidiarlos. ¿En qué sentido? Muchas veces, y eso ya lo vamos a ver en el siguiente punto de este salmo, vamos a volver al Salmo 50. Salmo 50, versículo 21, para ahondar en esta idea que acabo de mencionar. Vean lo que ocurre acá. Versículo 21. Está hablando de esta clase de personas. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios.
Estas cosas hiciste y yo he callado. Y vean lo que pensaba esta clase de personas. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ellas piensan que pueden zafarse del juicio de Dios. Piensan, que pueden burlar a Dios. En un sentido piensan que Dios está complacido con ellos. Ellos confunden la complacencia de Dios con su paciencia y piensan que Dios es igual de injustos como ellos. Dice Dios, tú hiciste esto, yo he callado, he sido paciente contigo, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, que Dios es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ellos confunden esta paciencia con la complacencia. Y muchos de ellos prosperan en sus vidas, adquieren posesiones, adquieren logros, adquieren metas y de alguna manera son engañados por esos mismos pensando que eso, que realmente es una maldición para ellos porque aleja cada vez más su corazón del verdadero Dios, ellos lo consideran una bendición. Sienten que Dios está plenamente complacido con sus vidas. Sienten que ellos ayudando al prójimo en un sentido, pero aún siguiendo en su pecado, Dios estará bien con ellos. Están totalmente engañados. Es como esas personas que tienen la percepción de Dios como un abuelito, como alguien que se complace. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Y así. Tienen esa percepción de Dios. Por eso dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. No van a escapar del juicio de Dios. Dios no se complace en ellos. Por eso Dios en el Salmo capítulo 37 le da una advertencia a aquel que verdaderamente teme a Dios. Vamos a ir ahí mismo en el Salmo capítulo 37. Fíjense lo que dice. Salmo capítulo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que es una advertencia, hermanos. Este tipo de personas confunde la complacencia con la paciencia de Dios. Y lamentablemente hay una percepción incluso dentro de nosotros como cristianos de lo que es verdaderamente una bendición. Personas consideran una bendición cualquier cosa que tú adquieras material. Yo puedo adquirir un carro y eso no necesariamente sea una maldición, puede ser una maldición para mí. Una bendición es todo aquello que te acerca a Dios y que hace que tu corazón esté ferviente hacia Dios. Y una maldición, según la Escritura, es todo aquello que te aleja de Dios y que hace que vayas en contra de Dios. Eso es una bendición y eso es una maldición. Entonces vemos cómo esta clase de personas, mis hermanos, está totalmente engañada, confunde esto. Ahora, finalmente, hermanos, vamos a ver la solución a esto. La solución, hay dos soluciones, ya vimos la solución de la primera, contemplar a Cristo, y la solución para esta es sencilla, arrepentimiento. Debes arrepentirte cuanto antes, porque no puedes burlarte de Dios en ningún sentido. Dios sabe lo que hay en tu corazón, no puedes engañar a Dios con tu tipo de religiosidad. Dios sabe exactamente si tu corazón hay temor de Él. Entonces debes arrepentirte y eso es lo que muestra el versículo 22. Dice, entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. Entended ahora esto, reflexiona en esto, dice Dios. Si estás aquí, reflexiona en esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Y está la segunda solución, que es con la primera acusación, el que sacrifica alabanza me honrará. Y esto es lo que debe hacer, mi hermano, la persona que es un hipócrita religioso y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios está allí, mi hermano. Persona que estás aquí, Dios está allí para recibirte con tu arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios.
un corazón contrito y humillado ante Él. Entonces, mi hermano, en resumen y en conclusión, si estás cayendo en el ritualismo, huye con todo tu corazón. Huye cuanto antes, con todas tus fuerzas. Sé diligente en contemplar a Dios. Como dije en un principio, la gratitud viene de contemplar el favor. Si tú eres hijo de Dios, el favor de Dios para contigo ha sido infinito y eterno. Cuando tú quieras sentir gratitud en tu corazón, hermano, tienes que mirar a Cristo. Mira a Cristo sufriendo. Mira a Cristo siendo latigado. Mira a Cristo siendo escupido. Mira a Cristo con una corona de espinas. Mira a Cristo sufriendo el escarnio. Mira a Cristo en Getsemaní, sudando sangre, diciendo, Dios mío, pase de mí esta copa. Mira a Cristo en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira a Cristo cargando con todo el pecado, con toda la ira de Dios sobre sí. Mira a ese Cristo sufriendo, no lo dejes de mirar, tienes que mirarlo, contemplarlo y entender que todo eso lo hizo en favor tuyo. Cuando tú entiendas eso, todo el favor que has recibido por ti, a pesar de ser un pecador, como dice Romanos 5:8, que a pesar de ser pecador, Cristo murió por nosotros. Ocurrirá contigo lo que ocurrió con Pablo, lo que muestra en 1 Corintios. Si mal no recuerdo, está en capítulo 8, donde dice que él se constriñe en el amor de Dios, al ver que Cristo murió por todos. Cuando tú contemples esto, tu corazón será lleno de gratitud. Y si tú sigues mirando y no pasa nada en tu corazón, tienes que seguir mirando. Clama a Dios que te permita ver la gloria del favor que tú has recibido. Y luego ocurrirá lo que dice en Romanos 12:1, que por las misericordias de Dios, todas esas misericordias de Dios, toda la gracia que has recibido, cuando tú entiendes que eres un pecador, que no mereces nada, que vives una vida de constante rebeldía contra Dios, o has vivido una vida en constante rebeldía contra Dios, que cada día que pasa, cada día que respiras, es un acto de la misericordia de Dios a pesar de que rompes su ley día tras día. Cuando tú entiendes esto y que a pesar de eso, no solamente sigues con vida, no solamente sigues comiendo, no solamente disfrutas de la lluvia, disfrutas de muchas cosas, sino que Cristo murió por ti, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cuando tú comprendes esto, la magnitud de lo que es esto, te lo prometo, te lo juro, que empezarás a tener un corazón ferviente hacia Dios. Empezarás a sacrificar alabanza. Ahora los devocionales ya no serán más una carga, sino una delicia. Muchas veces, como dije, no vas a tener quizás ese mismo impulso de leer, pero vas a ir diligentemente y cuando te encuentres ahí por tu diligencia, vas a ver el favor de Dios, vas a contemplar el poder y la gloria de Dios. Así que esa es la clave. Mira a Cristo, eso es lo que tienes que hacer. Mira su evangelio. No dejes de mirar día tras día el favor, el gran favor que has recibido. Y cuando contemples ese gran favor, proporcionalmente, naturalmente, tu corazón será lleno de gratitud. La segunda, mi hermano, es que te arrepientas. Si eres un hipócrita religioso, debes entender que no puedes burlar a Dios. No puedes hacer nada para burlar a Dios. Puedes engañarnos a nosotros, puedes engañar al hombre, pero no a Dios. Y el juicio está allí, no puedes escapar del juicio. Debes entender que la paciencia de Dios no es la complacencia de Dios. Romanos capítulo 1 dice, ¿o ignoráis que mi benignidad y mi longanimidad y toda mi bondad te debe guiar al arrepentimiento? Eso es lo que debe hacerte. Aquellas cosas que tú consideres un beneficio, entender que todas esas cosas deben guiarte al arrepentimiento. Y hoy es un día más para eso, hermanos. Voy a cerrar ya con este pasaje. Segunda de Pedro, vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 9, y cierro ya con este pasaje, como la última solución a este problema, ya que no lo hemos leído. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, esto es algo, una persona muy similar a la que leímos en el Salmo. Dice, esta persona piensa en un sentido que el Señor nunca va a venir. De hecho, los impíos dicen,
Desde que está viniendo Cristo, ¿hasta cuándo tú vas a decir que Cristo viene? Bueno, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un Dios justo, pero un Dios misericordioso. Un Dios de juicio, pero un Dios que ofrece misericordia. Eso es parte de la simplicidad divina de nuestro Dios, que ninguno de sus atributos quedan a un lado. Así que te animo a que puedas abrazar hoy la misericordia de Dios, y al ritualista le animo a que sea diligente en contemplar la gloria y el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos confronta, Señor, porque ella nos edifica, nos muestra, Señor, en aquello que hemos andado mal, Dios mío. Ella es el espejo en el cual podemos ver dónde no nos parecemos a Cristo, Señor. Te ruego, Dios mío, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Dios, que tú martilles nuestras conciencias, nos inquietes, Señor, a obedecerte, nos inquietes a lo que hemos oído hoy, a aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Dios mío, si hemos sido ritualistas o hemos caído en esto, mi Señor. Te ruego que nos perdones, Dios, y que nos ayudes a contemplar cada día tu favor en su magnitud correcta. Guárdanos, Señor, de ser unos malagradecidos, Señor. Te lo suplico. Y que nuestra vida refleje un corazón lleno de gratitud al entregarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, mi Señor. Que nuestra vida completa, por entero, sea rendida a ti, mi Dios, en base a toda la gracia que hemos recibido, Dios. Te suplico, Padre Celestial, bendice a este pueblo, edifícale. Te ruego por los hipócritas religiosos, Señor, a los cuales tú le extiendes aún su misericordia. Dios, apiádate de ellos, Señor, y concédeles el arrepentimiento, Dios. Obra en ellos, confróntales, inquieta sus corazones, Señor. No los dejes en paz, persíguelos, Señor. Te suplico, Dios mío, por esto. Gracias te doy por tu palabra, Señor, que siempre es propicia. Gracias porque siempre hablas a nuestras conciencias. Aquello que pensamos que viene de nuestros pensamientos, viene de ti, mi Señor, obrando en cada una de nuestras conciencias. Viene de ti, Dios, ofreciendo tu misericordia. Viene de ti rogando al pecador que se arrepienta. Viene de ti, mi Señor. Tu Espíritu Santo obra en este día. Tú dices que envías bendición y vida eterna, y eso ocurre cada día que nos reunimos aquí para adorarte, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén.